Bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de webinars organizado por la Comisión Nacional de Acreditación y Núcleo Milenio Experiencia Estudiantil en Educación Superior. En esta oportunidad, el tema que nos congrega es gestión de la persistencia en instituciones técnico-profesionales. Para desarrollar este tema, este webinar tendrá dos etapas. La primera, que será de exposiciones de nuestros panelistas e invitados, y la segunda, una etapa de conversatorio, en la que además traspasaremos algunas de las preguntas de la audiencia de YouTube. Los tres panelistas que nos acompañan hoy son Jimena Catalán, investigadora en el Núcleo Milenio. Es socióloga, magíster en Sociología y doctora en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado en revistas académicas como Educational Policy Analysis, Archives y Higher Education Policy. Actualmente es co-investigadora del proyecto Fondesit, Información y Decisiones en la Trayectoria Técnico-Profesional. Y es investigadora responsable del Fondesit de Postdoctorado, Perfiles, Experiencias y Persistencia en la Educación Superior de Estudiantes con Gratuidad. También nos acompaña Sebastián Caro, investigador del Laboratorio de Humanidades Digitales y académico de la Universidad San Sebastián. Es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile. Obtuvo su máster en Lengua y Culturas Clásicas con mención en Lenguas Griegas y Latina en la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación y su doctorado en Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado en revistas académicas como Onomasei, así como IRAL International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. También nos acompaña Andrea Parra, directora de Estudios y Progresión Estudiantil en DuoQC. Es socióloga de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y magíster en Data Science de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha desempeñado en el ámbito del análisis institucional, estudios y progresión durante su carrera. En la presentación de hoy nos mostrará el sistema de gestión de la progresión desarrollado en DuoQC. Hoy nos acompaña como moderador en esta etapa de conversatorio Cristóbal Silva, comisionado de la Comisión Nacional de Acreditación. Antes de comenzar con las ponencias, invitamos a Renato Bartet, secretario ejecutivo de la CNA, a darnos unas palabras de bienvenida a nombre de la institución. Renato. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un placer darle la bienvenida a este tercer webinar organizado en conjunto con la CNA con el Núcleo Milenio de Educación Superior. En la ocasión de hoy se abordará un tema muy relevante, particularmente en educación superior técnico-profesional, pero también para todo el sistema de educación superior, que tiene que ver con la gestión de la persistencia en instituciones de educación superior técnico-profesional. Y la gracia de este webinar de hoy es que vamos a combinar dos perspectivas, una perspectiva desde, hay dos estudios que están en curso y que vamos a poder conocer los avances y eventualmente algunas de las principales o conclusiones preliminares que tienen estos estudios en conjunto con una perspectiva más aplicada de gestión de una institución de educación superior chilena, digamos, en el mundo técnico profesional, y que tiene avances y tiene cosas, mecanismos y programas, proyectos que son específicos y que son interesantes de conocer y que por lo tanto se pueden ver a la luz de la perspectiva de estos dos estudios que nos van a presentar. Y posteriormente da lugar a dar pie a un conversatorio donde se pueden interactuar, donde se pueden comparar estas perspectivas. Así que este tipo de actividades es parte de las iniciativas que desde la CNA realizamos en función de nuestra tercera, digamos, misión, que podríamos llamar, que es la promoción de la calidad de la educación superior, y que tiene que ver justamente con, por un lado, ayudar
propiciar la discusión de nuevos conocimientos que se están generando en el sistema de educación superior hacia las instituciones de educación superior, y por otro lado también en la identificación y compartir buenas prácticas concretas que llevan a cabo las instituciones y que le permiten progresar, avanzar en estos ámbitos que son relevantes para la gestión de las instituciones y relevantes para lo que es la calidad de la educación superior en el país. Así que, sin nada más que agregar, yo espero que tengamos una instancia muy fructífera, digamos, de nuevas ideas, de intercambio de opiniones y de conocimiento. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato, por tus palabras. A continuación, vamos a dar inicio a la primera de las presentaciones con la ponencia de Jimena Catalán. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Mariana. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por la oportunidad de estar hoy día en este panel tan interesante y tan relevante para nosotros desde el Núcleo Milenio de Experiencia Estudiantil en Educación Superior. Es muy relevante poder aportar con evidencia, con marcos conceptuales, con evidencias para apoyar la gestión de las instituciones y sobre todo del sistema de educación superior técnico profesional, que como ustedes saben a veces hay menos evidencia, menos investigación, así que estamos muy contentos de estar hoy día en este panel. El nombre de mi presentación es precisamente Gestión de la persistencia en instituciones de educación superior técnico profesionales, un enfoque centrado en los y las estudiantes. De todas formas, además de ser relevante para el sistema de educación superior técnico profesional, aporta con algunos temas que también pueden ser relevantes para otro tipo de instituciones, en la medida que refiere también a sistemas de apoyo dirigidos hacia los y las estudiantes de educación superior en general. Me gustaría partir esta primera lámina, más que nada para enmarcar la importancia que tiene el sector de educación superior técnico profesional en nuestro país. Si miramos la matrícula de primer año, estos son datos del CIES, en educación superior vemos que un 56% de la matrícula de los estudiantes que ingresan a la educación superior proviene del sector TP, ya sea CFT o IP. En la suma tenemos un 56%, es un sector preponderante dentro de la matrícula de primer año. Y también al mismo tiempo vemos desafíos en términos de la retención, la persistencia de los estudiantes. Vemos que al segundo año, digamos, si miramos la retención durante el primer año, vemos que al año siguiente 3 de cada 10 estudiantes abandonan la institución. También estos son datos de CIES. En este sentido, aumentar la graduación en el sector de educación superior técnico profesional, así como en todo el sistema, es urgente, no solamente para los estudiantes y también para las instituciones, sino también en términos del desarrollo del país y del logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque la educación superior técnico profesional es un motor súper relevante para desarrollar competencias de inserción al mundo laboral y también para la mejora de la productividad en general en escenarios complejos, parte de los objetivos de desarrollo sostenible, y al mismo tiempo este tipo de educación contribuye a la mejora de las condiciones de acceso igualitario a la educación, al empleo, al emprendimiento y al trabajo decente. Son parte de los objetivos de desarrollo sostenible, así que el desafío de aumentar la persistencia, la retención, la titulación en este sector es relevante en todo nivel. En términos del estudio de la persistencia en educación superior, en general, digamos, no solamente en el sector técnico profesional, ha sido un interés académico y de gestión desde hace décadas. Tradicionalmente podríamos decir que estaba más enfocado en los estudiantes que en ese momento eran mayoritarios de la educación superior. Eran estudiantes más bien de perfiles más tradicionales, estudiantes recién egresados de la secundaria, de familias que ya tenían educación superior, eran estudiantes de continuidad, de mayor nivel socioeconómico, estudiantes a tiempo completo, y esto es súper importante también en lo que voy a estar hablando después. Y también les dejo como referencia un taller que se hizo hace algunas semanas por Paula Classing, también del Núcleo Milenio de Educación Superior, que está disponible en el canal del núcleo, en el canal de YouTube del núcleo, que ahí les dejé el enlace, donde ella
expande mucho más sobre los distintos marcos conceptuales para abordar la persistencia o la retención en educación superior. Está enfocado en ese taller, así que si lo quieren revisar está ahí. También se ha visto una evolución a partir también de los cambios en los perfiles de estudiantes que están ingresando a la educación superior, que tiene que ver con cómo apoyar o cómo las instituciones pueden aumentar su rol respecto a acoger mayor diversidad en el cuerpo estudiantil y también cómo potenciar las fortalezas de los y las estudiantes. Aunque desde el punto de vista conceptual se ha visto esta evolución y se han adoptado estos nuevos enfoques, a veces desde el punto de vista de la gestión, o más práctico podríamos decir, de las instituciones de educación superior, a veces ha sido más difícil adoptar estos nuevos enfoques. Yéndonos específico al tema de educación superior técnico-profesional y la retención en este sector, vemos cómo había una diversidad de perfiles y de inclusión de grupos que tradicionalmente no eran parte de la educación superior, a partir también de la creación de instituciones técnico-profesionales y su diversificación, y esto por supuesto tiene un impacto en cómo gestionar la persistencia o la retención en estos contextos. Podríamos decir que la misión de las instituciones, en general, las instituciones de educación superior, es servir a sus estudiantes, y por lo tanto los sistemas de apoyo y el diseño en general de la institución debe responder también al estudiantado que está atendiendo. Entonces, en lo que viene de mi presentación voy a estar describiendo algunos fundamentos de la gestión institucional para la persistencia o retención, pero obviamente cada institución debe hacer su propia reflexión, ya que depende también de los estudiantes en específico que atienden. Sabemos que hay gran diversidad también dentro del sector técnico profesional, por lo que cada institución debe hacer su propia bajada y su propia reflexión. No hay recetas únicas. Y como complemento, para poder darle una parte más empírica, vamos a estar mirando algunos datos preliminares, algunos resultados preliminares del estudio Fondesit, Información y Decisiones en la Trayectoria Técnico-Profesional, liderado por la académica Verónica Santelice, y donde también yo soy coinvestigadora, para aportar también con una parte más, una bajada más concreta algunos puntos. Esto es lo que voy a estar presentando, voy a expandirme en cada uno de estos puntos. El primero tiene que ver con los sistemas de levantamiento de información acerca de los perfiles de los estudiantes, con foco no solamente en sus factores de riesgo también, sino en sus fortalezas. El segundo punto tiene que ver con la gestión institucional de esas decisiones que se juegan en el día a día y que son muy relevantes en este grupo en particular. El tercero tiene que ver con una idea para la reflexión sobre los enfoques actuales que puedan tener las instituciones para fomentar la persistencia o la retención. Y en el último punto tiene que ver con aspectos relacionados con el cambio cultural dentro de las instituciones. Respecto al primer punto, que tiene que ver con poder conocer, y aquí puedo reconocer también a los y las estudiantes, sabiendo que en el sector técnico profesional muchos estudiantes tienen, podríamos decir, identidades múltiples o roles múltiples. No son solamente estudiantes, y eso las instituciones lo tienen muy claro, las instituciones técnico-profesionales. Hay labores de cuidado, muchos estudiantes trabajan, algunos de ellos trabajan en jornada completa. En este sentido es relevante poder contar con instrumentos que nos ayuden a conocer a nuestros estudiantes, instrumentos comprensivos que quizás no se enfoquen solamente en lo académico, sino también en otros aspectos, considerando estos distintos contextos en los que los estudiantes son estudiantes de la educación superior técnico-profesional. Y aquí también es importante que sean instrumentos que cuenten con evidencia de validez para su uso en la población estudiantil en específico, que las adaptaciones que se hagan tengan una prueba de que son instrumentos robustos, que sirven también hacia los fines de apoyar la persistencia en la educación superior. Y aquí, bueno, Sebastián prontamente va a estar hablando de uno de estos instrumentos. También es importante considerar que no solamente son importantes los perfiles de ingreso, sino también hacer monitoreos constantes, tener espacios de confianza donde los estudiantes puedan actualizar sus situaciones emergentes que pueden estar ocurriéndoles y que a veces pasan durante el transcurso de los estudios, no solamente son cosas con las que vienen de antes. También es importante poder
reconocer que muchas de estas características quizás puedan ser elementos que pueden afectar la experiencia estudiantil, pero también son aspectos que motivaron también a los estudiantes a seguir con sus estudios, a poder matricularse en una carrera de educación superior técnico profesional, y por lo tanto también son aspectos que se pueden usar también para potenciar su propia persistencia y su experiencia estudiantil. Y en este sentido es relevante, también lo muestra la literatura en el área, centrarse no solamente en los aspectos del riesgo, sino también en aspectos protectores que los estudiantes tienen en su día a día y que los pueden ayudar a poder lograr graduarse finalmente. Y aquí, bueno, acá les dejo algunos datos que vienen del proyecto FONDESIS que mencioné anteriormente, y teníamos una muestra de varias instituciones de educación superior técnico profesional en distintas partes del país, una muestra de aproximadamente 5.300 casos. Los estudiantes que contestaron el instrumento, 40% declara ejercer labores de cuidado, esto principalmente cuidado de hijos, de familiares, un 63% trabaja al menos media jornada y un 44% lo hace en jornada completa, son estudiantes de un perfil muy trabajador. 70% de los estudiantes es de primera generación, dentro de la muestra que consideramos, y también un 82% vivió algún imprevisto que afectó su proceso formativo durante sus estudios de educación superior técnico profesional. En este estudio nos centramos en estudiantes titulados y estudiantes también que desertaron de las instituciones de educación superior que eran parte de la muestra. Respecto al segundo punto, hablamos de las microdecisiones, esto también ha sido, lo hemos puesto en algunas otras presentaciones del Núcleo Milenio, tiene que ver con que las instituciones reconozcan, y muchas de ellas por supuesto lo hacen, pero que se puedan gestionar también esas decisiones que quizás no son las decisiones de punto límite, no es solamente que el estudiante decidió ingresar a la educación superior o a cierta carrera en particular, tampoco es que decida a lo mejor aisladamente abandonar la institución, más bien son decisiones, estas microdecisiones que se juegan en el día a día, por ejemplo, ir o no a clases, tomar o no un ramo, dar o no una prueba, decisiones que los estudiantes, y sobre todo en estos contextos, donde hay distintos roles y distintas funciones que deben cumplir los estudiantes, se hace más presente esta decisión que se hace en el día a día. Sobre todo en este grupo donde muchas de estas otros contextos no son delegables, por ejemplo, las labores de cuidado y aspectos que los estudiantes no pueden simplemente delegar. Y por eso es importante que los procesos institucionales, comprender que los procesos institucionales, lo que hacen las instituciones, afecta en estas microdecisiones. Pueden obstaculizar o, idealmente, potenciar el éxito estudiantil. Acá también tengo algunos datos del estudio que mencioné anteriormente. Por ejemplo, dentro de nuestra muestra de estudiantes persistentes, teníamos también la muestra de estudiantes que habían desertado. 34% de los persistentes o titulados pensó en algún momento en abandonar la institución. ¿Qué aspectos ellos mencionaron como las razones? Dificultades económicas, como primer lugar, dificultad de compatibilizar estudios con la vida familiar y la vida laboral, como segundo lugar. Y también les preguntamos, para contar también estos factores protectores, razones para mantenerse en la institución. Y la que aparece como más saliente, demostrarse a sí mismo que era capaz de lograr la meta propuesta, con un 66% de las menciones, que ellos podían nombrar más de una, por eso no suma 100, y también lo mucho que les gustaba la carrera. Eso también es nombrado por un 40% de la muestra. También aquí nombrar algunas redes de apoyo que los estudiantes mencionan, y es importante decir que cada una de estas redes de apoyo es más mencionada en los estudiantes que persistieron, un poco menos en los estudiantes que abandonaron. 65% declara a su padre o su madre como un apoyo durante sus estudios, 54% declara a sus compañeros de la institución, y un 36% declara a profesores o administrativos de la institución. Así que también vemos ahí ese apoyo que se da en el día a día y que es muy importante para promover la persistencia. Como tercer punto, la reflexión institucional. Es importante que las instituciones reflexionen sobre los sistemas actuales que se centran en el estudiante y que no respondan solamente a lógicas de eficiencia institucional. Podríamos decir que algunos procesos o algunas estructuras pueden funcionar, pero quizás no están impactando en el bienestar de los estudiantes, y esto puede llevar a que no muevan ciertos indicadores de progreso estudiantil que también son súper importantes para las instituciones. Es importante, por ejemplo, reflexionar sobre
Cómo los sistemas académicos de apoyo se enfocan en servir a los estudiantes, reflexionar sobre horarios y formatos de atención, cuán difícil es que un estudiante pueda acceder a un servicio. Cuán proactivas también son estas unidades en acercarse a los estudiantes y no solamente que los estudiantes quizás se acerquen a ella demasiado tarde. También es importante evaluar la integración que hay de los distintos servicios y unidades en procesos centrales de la experiencia estudiantil, o si en realidad son silos o unidades separadas que quizás funcionan cada una con su propia lógica, dejando al estudiante quizás un poco fragmentado. Y en este sentido también pensamos que desde el punto de vista de la medición, sería interesante que las instituciones, además de usar las típicas encuestas de satisfacción, puedan innovar en algunos instrumentos alternativos que puedan dar cuenta de estos espacios de mejora en la experiencia estudiantil, por ejemplo, mapas de usuario, de experiencia de usuario, etc. Respecto al cuarto punto, que tiene que ver ya con el cambio institucional propiamente tal, y aquí también necesito una literatura estadounidense, es más que nada centrarse en cómo el trabajo se hace a diario por los distintos miembros de la comunidad educativa, incluyendo los docentes, el staff directivo, no solamente quizás las unidades de apoyo, sino más bien cómo lo hace en conjunto la institución. Algunos autores dicen que este enfoque más centrado en el proceso del día a día puede incluso requerir menos financiamiento, comparado a contar con muchos programas de apoyo, por ejemplo, compartimentalizados. Este enfoque más orgánico, pensando como en la gestión del día a día de la institución, puede ser incluso más conveniente y debe responder, claro, a un lineamiento institucional. Muchas veces los estudiantes hablan de este apoyo, pero a veces es muy personalizado en una persona que es amable con ellos y que los escucha o los ayuda, pero la idea es que sea parte de una cultura institucional, que tenga alineamientos, de modo que llegue a más estudiantes, se canalice de manera más orgánica. En general, estos enfoques centrados en los estudiantes mencionan que es importante ver cómo los servicios, la institución sirve al estudiantado, antes que pensar en qué servicios se ofrecen, pensar más bien cómo la institución está sirviendo finalmente al estudiante en su experiencia. Y esto, por supuesto, puede ser implementación desafiante, lo han visto también en la literatura estadounidense, puede ser desafiante para las instituciones porque lleva a repensar, reestructurar prácticas que pueden estar muy afianzadas dentro de la institución. Bueno, para finalizar, es importante diseñar formas idóneas para el apoyo a los y las estudiantes. Este es un indicador de calidad también, es parte de los criterios estándares de la Comisión Nacional de Acreditación para las instituciones técnico-profesionales. Tengo una lámina final donde muestro este criterio. Y es importante también no basta con diseñar o implementar, sino también con monitorear el aporte finalmente que estos sistemas tienen en los estudiantes y en la experiencia estudiantil. Los sistemas de gestión centrados en los estudiantes, la experiencia estudiantil, pueden aumentar el éxito estudiantil y con esto también los indicadores de gestión de las propias instituciones, que sabemos que es un tema de mucha relevancia. Y en este sentido, cada institución debe conocer y reflexionar sobre sus propios estudiantes, la población que está sirviendo, los sistemas actuales con los que cuenta, y también, por supuesto, ser realista en los espacios de innovación que pueden implementar. Aquí les dejo la definición del criterio que mencioné anteriormente. Hay espacio, y le importa esto también a la Comisión Nacional de Acreditación, que hayan espacios, innovaciones también respecto al apoyo que se da a los estudiantes y que pueda aumentar la persistencia y la retención en educación superior técnico-profesional. Y con eso termino para no seguirme. Gracias. Muchas gracias, Jimena, por tu presentación. Ahora invitamos a Sebastián Caro a iniciar su presentación. Bienvenido, Sebastián. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Reitero el agradecimiento a esta invitación a presentar un poco el trabajo que estamos desarrollando. Mi presentación se denomina Traducción y Validación del College Persistent Questionnaire, versión 2, que busca constituir un aporte a la predicción de estudiantes, del abandono de estudiantes de primer año, ¿sí? Bueno, como comentaba Jimena, uno de los problemas más críticos en el escenario actual de acceso universal o masivo a la educación superior es justamente el hecho de que una proporción importante de los estudiantes no termine sus programas de pregrado.
Por lo tanto, este fenómeno del abandono de programas de educación superior tiene diferentes implicancias, tanto a nivel del estudiante y sus familias, en términos de compromisos financieros, etcétera, el retraso al ingreso al mundo laboral, etcétera. También tiene algunas implicancias para el Estado en relación a pérdidas económicas, ¿sí? Y también para las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, en términos de índice de retención que finalmente impactan en la acreditación de las instituciones, ¿sí? Una de las maneras de enfrentar este problema acuciante es justamente el desarrollo de sistemas de alerta temprana, detección temprana de potenciales estudiantes que pudieran abandonar sus estudios con antelación, ¿sí? Si bien en el desarrollo de modelos predictivos de deserción, lo regular, lo normal es utilizar información que está disponible en las bases de datos de las universidades, que tiene que ver principalmente, por un lado, con el desarrollo académico de los estudiantes preuniversitario, secundario, el desempeño de las pruebas de admisión, por supuesto, y también un componente importante tiene que ver con la situación socioeconómica del estudiante y su familia. Pero desde un tiempo a esta parte ha surgido en la literatura la relevancia de considerar otro tipo de variables sociopersonales o socioafectivas o de integración al ecosistema terciario, ¿sí? Que de alguna manera den cuenta de las experiencias de los estudiantes en esta nueva etapa, en este nuevo ecosistema, para la redundancia, que significa la educación superior, que es un cambio bastante radical respecto a la cultura secundaria, por supuesto. A fin de alguna manera determinar este tipo de variables socioafectivas o psicosociales, ¿sí? Existe una multitud de instrumentos, ¿sí? Que justamente se orientan a detectar con la mayor antelación posible durante el periodo de primer año, que es el momento con mayor tasa de abandono de los programas de pregrado. Como les comentaba, hay una serie de instrumentos. Nosotros en particular nos centramos en un instrumento que se construyó efectivamente exclusivamente para justamente detectar con la mayor antelación posible el abandono estudiantil, ¿sí? Este instrumento se construyó en Estados Unidos, ¿sí? Con sus características educativas propias, y se denominó College Persistent Questionnaire, ¿sí? Este instrumento contiene 81 reactivos, ¿no? 81 preguntas agrupadas en 10 dimensiones, ¿sí? Que la literatura reporta como predictoras potencialmente de deserción o de abandono, ¿sí? Acá hay una pequeña muestra y una pequeña explicación de estas 10 dimensiones que tienen que ver con la integración académica, la presión que siente el estudiante, la presión financiera, que es diferente a la situación socioeconómica real del estudiante. Es decir, como estos son preguntas o reactivos que tienen que ver con autopercepción del estudiante sobre su estado en la institución. ¿Sí? Puede que en realidad sus números en la institución financieros no reflejen su realidad o su sentir del día a día. Bueno, la integración social, cómo se siente perteneciente a una comunidad que lo acoge, la conciencia académica, es decir, cuán al día o cuán consciente está de las tareas académicas que requiere la estancia en una institución de educación superior, el compromiso que tiene el estudiante con la institución en la que está adscrito, ¿sí? El compromiso con el grado, es decir, cuánto siente el estudiante que está cursando el programa que él desea cursar. Puede ser en esta institución o en otra, pero esta es la carrera que yo quería, ¿sí? La presión académica, cuánto estrés, cuánta angustia siente por la tarea, obviamente ligada al trabajo académico. La eficacia de la consejería académica, o sea, la red de apoyo que recibe el estudiante como orientación académica en la institución, la motivación que siente el estudiante de continuar sus estudios y la autopercepción de eficacia de desempeño académico del estudiante, es decir, cómo él siente que sus capacidades son apropiadas para el desarrollo y el término de su programa.
Bueno, dado que en Chile el número de estudios que tienen que ver específicamente con variables psicosociales es más bien reducido, el estudio justamente buscó traducir, adaptar y validar este instrumento surgido en un seno más bien anglosajón y adaptarlo a la realidad nacional, ¿sí? Para esto buscamos validarlo, determinar su confiabilidad, su estructura factorial, y las características psicométricas y finalmente la validez predictiva, es decir, si es capaz efectivamente de predecir con antelación qué estudiante está en cierto riesgo de poder abandonar sus estudios, ¿sí? Para realizar este estudio utilizamos una muestra no probabilística de 330 estudiantes de primer año de una institución más bien orientada a la docencia, con estudiantes primera generación, muy similar a un instituto profesional, etcétera, de 8 departamentos de la institución y de 10 programas académicos, ¿sí? Hay algunas descripciones de género y la edad media, una descripción muy breve, ¿sí? Bueno, ¿cómo trabajamos este modelo? Primero, bueno, utilizamos las variables típicas que yo les comentaba, que les denominamos tradicionales, que tienen que ver con características sociodemográficas, la edad, el género, etcétera, el desempeño preuniversitario de los estudiantes, tanto en las pruebas de admisión como en su desempeño escolar. Y bueno, las 10 dimensiones que le acabo de comentar del College Persistence Questionnaire, justamente, que es justamente lo que tomamos como un instrumento psicométrico. Esto se toma no al comienzo del primer año, sino que hacia mayo, idealmente, cuando los estudiantes ya han vivido la experiencia de educación superior, ¿sí? Acá hay una muestra de una sección, son 80 reactivos, ¿sí? 80 preguntas que se responden en una escala Likert. Acá hay un par de preguntas que, por supuesto, reflejan las dimensiones que yo les comentaba. No sé, por ejemplo, en esta universidad o institución, ¿sientes que los profesores se preocupan de ti? Y el estudiante debe responder si sí o no, en qué cantidad, ¿sí? Bueno, este instrumento lo tradujimos con este modelo de traducción, revisión, adjudicación, pretest y documentación, en que 2 traductores trabajaban conjuntamente y se iban dando feedback mutuamente, y era un proceso recursivo hasta que llegamos a una versión de adjudicación que fue pretesteada y ya fue evacuada la versión definitiva del instrumento, que fue la que se aplicó, ¿sí? Entonces, ¿cómo se recolectaron los datos? Bueno, se aplicó el College Persistence Questionnaire en mayo del primer año de los estudiantes, ¿sí? Y al año siguiente se solicitó a la institución los datos de qué estudiantes se matricularon en segundo año, ¿sí? Para poder efectivamente realizar un modelo predictivo. Se determinó la confiabilidad del instrumento a través de una Fay-Cronbach, se determinó la validez de contenido a través de juicio experto, que convocamos a 8 expertos en educación superior y les pedimos su opinión sobre diferentes dimensiones del cuestionario, principalmente referidos a la traducción, a cuán relevantes para el sistema educativo chileno, etc. También determinamos la validez de constructo, o sea, si de alguna manera la estructura factorial de los factores, de las dimensiones del cuestionario, se refleja, de acuerdo a las respuestas que obtuvimos de los estudiantes, se reflejaban la estructura factorial original del instrumento. Y finalmente la validez predictiva, es decir, cuánto predice el instrumento la potencial abandono de los estudiantes, ¿sí? Bueno, rápidamente aquí está el resultado de la confiabilidad en términos de alfa y Cronbach, que muestra una confiabilidad, una consistencia interna superior a en promedio al 0,7, que es lo normal, lo acostumbrado. Acá está la validez de contenido, que lo realizamos por juicio experto, con 8, como les decía, expertos en educación superior que evaluaron si los ítems están bien traducidos y adaptados a la realidad chilena, si eran claros, coherentes y relevantes, ¿sí? Acá eliminamos algún par de preguntas que los jueces determinaron que no eran relevantes para la realidad chilena. Finalmente, realizamos la validez de constructo, es decir, si los factores originales del cuestionario se reflejaban en las respuestas aplicadas acá en Chile, y eso efectivamente se ajustó el modelo original al modelo que nosotros realizamos acá. Y finalmente hicimos la validez predictiva, realizamos la validez predictiva, es decir,
cuánto es capaz de predecir el cuestionario. Para eso hicimos 3 bloques. Primero, un modelo tradicional, es decir, las variables de la institución sin el cuestionario. Después un modelo 2, que es solo el cuestionario, sin ninguna otra variable. Y después un modelo holístico comprensivo que involucraba ambos tipos de variables, ¿sí? El R cuadrado indica que el modelo tradicional explica aproximadamente un 36% de la varianza, mientras que el cuestionario solo lo hacía en un 18%. ¿Ah? Ambos tipos de modelos en conjunto explicaban una varianza de un 52,6%. En términos más prácticos, el modelo tradicional fue capaz de detectar correctamente un 75% de los estudiantes que abandonaron efectivamente el primer año. El modelo solamente de la encuesta o del instrumento lo hizo en un 64% de los casos, y el modelo conjunto logró detectar en mayo del año anterior un 83% de los abandonos, ¿sí? Como realizamos esto mediante una regresión lógica, pues probamos varios modelos, Random Forest, etc. Nos quedamos con la regresión logística. Esto es capaz, la regresión permite justamente determinar una ecuación, que asigna un peso a cada una de las variables significativas del modelo. Por ejemplo, la edad, la nota de enseñanza media, el puntaje de la prueba de admisión y algunas variables relevantes del modelo del cuestionario, ¿sí? ¿Qué permite esto? Permiso. Permite, rápidamente, permiso, permite desarrollar un modelo de alerta temprana, por así decir, acá. Sí, acá. Que justamente este es un dashboard que realizamos en R, que fue justamente la plataforma con la cual desarrollamos la tesis, y permite, para esta muestra, comenzar a ingresar datos y de alguna manera a tener ciertos scorings de riesgo potencial de deserción y algunas otras gráficas. Por ejemplo, uno puede jugar con esto, por supuesto. Uno puede, no sé, crear de alguna manera un estudiante potencial, no sé, de la edad de 20 años, no sé, 18 años, con un alto nota de enseñanza media, de una facultad que regularmente tiene bajas tasas de abandono, como salud, por ejemplo, que proviene de una escuela subvencionada, que era regularmente lo más regular en la institución, con un puntaje de DSU relativamente alto, en una jornada académica diurna, ¿sí? Proveniente de un establecimiento con una categoría de desempeño medio, por ejemplo, y por día de admisión regular, el SUA, y dejamos todo lo demás igual. Entonces, con ese parámetro, por lo que me refiero con todos los demás igual, es la parte de abajo, que son justamente las dimensiones de la encuesta, ¿sí? Si uno calcula la probabilidad de deserción de este estudiante, acá es calcular probabilidad, este estudiante tiene efectivamente una probabilidad de abandono más bien bajo, ¿sí? Acá en este mapa, porque cada estudiante es una realidad, muestra el peso de cada una de estas variables en su riesgo de deserción, ¿sí? Pero, por ejemplo, este estudiante tiene buen desempeño académico, entonces tiene un riesgo bajo. Pero si uno comienza a mover de alguna manera las variables psicosociales, por ejemplo, que tiene una baja conciencia académica, un bajo compromiso con la institución, un bajo compromiso con su carrera, muestra altas tasas de presión académica y de presión financiera, tiene una baja integración académica y social con sus compañeros, etc. Tiene poca motivación y pocas herramientas de estudio, y uno calcula ahora la probabilidad, ¿sí? Por el mismo estudiante, por supuesto su nivel de riesgo aumenta considerablemente. O sea, de alguna manera esto muestra que las variables psicosociales complementan la información de desempeño académico, que es el primer indicio, el primer proxy que uno recurriría para saber que un estudiante está en riesgo, pero por supuesto considerando, como decía Jimena, variables adicionales, más personalizadas, por supuesto que uno puede de alguna manera abrir esta caja negra y justamente determinar personalmente, personalizadamente la situación de riesgo, y de alguna manera, dado esta contribución de factores que aparece acá, de alguna manera uno puede, las instituciones, los stakeholders, tomar decisiones informadas. Es decir, este estudiante en particular, por ejemplo, muestra un riesgo de abandono de la carrera a final de año o primer semestre,
de acuerdo principalmente a estas variables. Entonces, las instituciones pueden tomar decisiones más informadas, de alguna manera, de cómo distribuir sus esfuerzos económicos y administrativos para atacar el problema o atacar el fenómeno que está viviendo el estudiante de mejor manera. Eso es lo que quería mostrarles hoy, que justamente tiene que ver con lo que Jimena estaba comentándonos. Muchas gracias por su atención y esperamos preguntas. Sí. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Y para finalizar esta primera etapa de presentaciones, invitamos a Andrea Parra a iniciar su presentación. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Mariana. Muy buenos días a todas y todos. Soy Andrea Parra, directora de Estudios y Progresión Estudiantil en DUOC, y hoy voy a presentarles cómo gestionamos nosotros la progresión dentro de la institución, buscando aportar con un enfoque práctico y contextualizado a la educación técnico-profesional. Primero quisiera comentarles que tanto el trabajo que hacemos en la gestión de la progresión como el trabajo en general que hacemos dentro de la institución está siempre alineado con nuestro propósito, que es formar personas para una sociedad mejor. Y para ello es necesario poder considerar la formación desde una perspectiva integral, pero también atendiendo a la diversidad de nuestros estudiantes. Es por eso que es importante comentarles que dentro de la institución nosotros este año contamos con más de 108.000 estudiantes, de ellos el 60.5% son hombres, casi el 30% cursa sus estudios en la jornada vespertina. Tenemos también una incipiente matrícula de estudiantes online, que corresponde actualmente al 1%. Además, tenemos un 70.1% de estudiantes que cursa sus estudios gracias a gratuidad, y también un 40.8% de estudiantes que declara estar trabajando. Adicionalmente, y muy en línea con lo que presentaban mis compañeros anteriores, el 62% de los estudiantes son primera generación en cursar estudios en educación superior. Y eso nos permite identificar, ¿cierto?, que son estudiantes que pueden requerir ciertos apoyos y programas específicos de acuerdo a sus necesidades. Entendiendo esto, es que nosotros atendemos, ¿cierto?, como les comentaba, la progresión de una manera integral y siempre alineada con nuestra misión, nuestro modelo educativo y nuestro propósito. Es por esto que la entendemos a partir de 4 dimensiones: la dimensión académica, la dimensión social y emocional, la dimensión ético y humano, y también la dimensión laboral. Toda la institución aporta para movilizar estas distintas dimensiones, ¿cierto?, a través de un ecosistema de apoyos. Algunos de estos apoyos, ¿cierto?, e iniciativas son transversales a todos nuestros estudiantes, como por ejemplo la estructura de las mallas, la cual está ajustada, ¿cierto?, para favorecer su progresión. También los diagnósticos iniciales que existen, las nivelaciones, así como cursos de ética y formación cristiana. Mientras otros programas son voluntarios, como por ejemplo la feria de asesoría académica, los programas de salud mental, los apoyos psicoeducativos, entre otras iniciativas. Lo que hemos notado nosotros, y que es parte de la complejidad, ¿cierto?, es que muchas veces los estudiantes que más requieren apoyos son quienes menos los solicitan. Y es por eso que hemos generado una estrategia para poder favorecer la participación de ellos en estas instancias con las que cuenta la institución y que pueden contribuir a su progresión estudiantil de manera genérica. Es por eso que hemos desarrollado una estrategia de progresión estudiantil que busca favorecer las trayectorias de los y las estudiantes a través del acceso a información clave, y también acompañado de un sistema de alertas tempranas que permite activar distintas acciones y apoyos, buscando movilizar directamente 2 indicadores, que es por una parte la permanencia y por otra la aprobación. No obstante, consideramos que indirectamente también favorecemos otros indicadores, como por ejemplo el avance curricular, la titulación oportuna, el engagement e incluso la permeabilidad de los valores.
¿Quiénes participan de esta estrategia? Tenemos 3 actores que son quienes participan más directamente, que son los administrativos, los docentes y los estudiantes. Por una parte, los administrativos trabajan más directamente en el acompañamiento personalizado y para ello cuentan con un sistema de gestión de alertas tempranas para el acompañamiento estudiantil y la activación de apoyos y de recomendaciones. En una segunda línea, los docentes participan desde la gestión y retroalimentación desde el aula y para ello cuentan con 2 herramientas principalmente. La alerta de posible desertor en el registro de asistencia y gestión de clases y también con el panel para la gestión del aula y la progresión, que es un sistema donde ellos pueden hacer seguimiento de sus estudiantes. Y también hemos avanzado tratando de promover la autogestión de los estudiantes y el acceso a información a través de 2 mecanismos principalmente, que es la mejora de nuestra aplicación institucional, donde se ha dispuesto de mejor y mayor información, y en específico un módulo de Mi Progreso, donde los estudiantes pueden ver su avance y ser más conscientes también de cómo han ido, digamos, cómo ha ido su trayectoria dentro de la institución, y también a través de un sistema de mensajerías y alertas que se activa a través del LMS. Todo esto, y es muy importante mencionarlo, es gracias a muchos más actores. Ya tenemos herramientas directas para estos 3 actores, no obstante, toda la institución participa y moviliza, tanto contando o disponiendo de distintos programas y acompañamientos, como capacitando, socializando y haciendo que sea posible generar y activar todos estos apoyos. Ahora me gustaría comentarles un poco más cómo funciona cada una de estas líneas para tener un poco más de detalles. En cuanto a la línea de administrativos, ellos cuentan con un sistema de alertas tempranas que consta de un panel institucional donde pueden hacer seguimiento a los estudiantes en sus distintas sedes, identificando 9 indicadores de retención. Entre esos indicadores se encuentran variables desde la fecha de matrícula, por ejemplo, potenciales alertas que hayan activado los docentes, hasta indicadores de asistencia y de evaluaciones que puedan servir para tomar mejores decisiones y activar apoyos. Por otra parte, también cuentan con modelos predictivos que están asociados a la aprobación de los estudiantes, donde pueden ver qué estudiantes tienen una mayor probabilidad de reprobar alguna de sus asignaturas. Y esto trabaja a partir de datos de caracterización de los estudiantes, también del rendimiento académico previo y el rendimiento académico actual. Finalmente, comentarles en esta línea que dentro de las sedes participan 7 roles, los cuales constituyen un comité de progresión y que están siempre gestionando a los estudiantes y promoviendo la asistencia a distintos apoyos con los que contamos, que ahí está denominado como ecosistema de apoyos. En la línea de los docentes también tenemos una serie de elementos. En primer lugar, los docentes pueden acceder a una alerta de posible desertor en el registro de asistencia a clases, de asistencia y gestión de clases, ¿cierto? Donde ellos pueden encender una alerta cada vez que un estudiante se encuentre en una situación que pueda afectar su permanencia o progresión dentro de la asignatura. Lo interesante es que esta marca va al sistema de alertas tempranas que gestionan los administrativos y por lo tanto es un canal, un puente donde ellos pueden en el fondo gestionar al estudiante con mayor información. Por otra parte, los docentes también cuentan con un panel de gestión del aula donde pueden observar las características de su grupo curso, también algunos antecedentes académicos previos, como por ejemplo cuántas veces ha cursado la asignatura, y también otros antecedentes del semestre en curso para poder ir haciendo seguimiento y acompañamiento a sus estudiantes. En este panel también pueden ver las gestiones que se han hecho sobre las alertas que ellos han activado y por lo tanto les permite tener una comunicación más fluida con los equipos administrativos. Finalmente, y creo que es muy importante mencionar que todo esto ha sido posible gracias a todo el apoyo del Centro de Formación Docente, quienes han dado una bajada y han incluido dentro de las instrucciones de los docentes, de manera obligatoria para docentes nuevos, la información sobre las distintas herramientas de progresión. Y por lo tanto, cuentan todos los docentes que ingresan a la institución con una información base para poder entender y gestionar estas herramientas. En la línea de los estudiantes también contamos con algunas herramientas que favorecen su autogestión y el acceso a mejor información. Como les comentaba con anterioridad, una de estas líneas es la mejora de la aplicación de
de la institución, ¿cierto?, donde se ha generado un nuevo módulo denominado Mi Progreso. Y en este módulo los estudiantes pueden hacer seguimiento de las asignaturas que tienen inscritas, de las asignaturas que tienen aprobadas y de las que tienen pendientes, pudiendo revisar cómo va el estado de avance curricular e identificando potenciales brechas que tengan respecto a lo que deberían llevar en el momento de la carrera en que se encuentran. Además pueden hacer seguimiento de sus evaluaciones, de su asistencia, teniendo algunas alertas que les permite identificar cuando se encuentran en una situación crítica. Y esto, en consecuencia, permite que los estudiantes puedan tomar mejores decisiones sobre su progresión y también planificar mejor sus potenciales inscripciones de asignaturas posteriores. Por lo tanto, creemos que es una herramienta que contribuye a que ellos puedan avanzar y tomar siempre mejores decisiones. Por otra parte, también hemos avanzado en mensajerías automáticas, principalmente a través del LMS institucional. ¿Por qué? Porque queremos que accedan a la información que requieren de acuerdo a la situación en que se encuentran. Por lo tanto, tenemos 6 riesgos que activan cierta información o invitación a determinados programas. Y eso ha generado que los estudiantes cuenten con la información para poder acceder y acercarse cuando requieren apoyos y saber dónde ir. A la vez, esto también ha permitido la descongestión de los equipos en sede, quienes se focalizan en estudiantes de mayor riesgo, mientras otros son gestionados más directamente a través de estas mensajerías automáticas. ¿Y cuáles son los resultados que hemos obtenido de esta gestión? Que, entre paréntesis, ya comenzó desde el año 2023 y tenemos algunos resultados. Por una parte, tenemos más de 20.000 gestiones por semestre. Ya durante el primer semestre este fue el número y que es bastante similar a los obtenidos durante el año anterior. Y esto nos muestra el compromiso que tienen los equipos administrativos de poder contactar y entregar información oportuna a los estudiantes. De esta manera hemos impactado más de 15.000 estudiantes y también vemos que los docentes también se han sumado a este desafío, ¿cierto?, trabajando colaborativamente, y en este semestre llevamos más de 3.000 alertas de posibles receptores activas. Durante el primer semestre tuvimos más de 4.000. ¿Y esto cómo se refleja en nuestros indicadores? Durante el año 2023 tuvimos una retención de un 87%, y el primer semestre de este año contamos con un 93.2% de retención. Finalmente, en la aprobación contamos con un 82.9% durante el primer semestre. Y esto nos permite ya tener valores, ¿cierto?, iguales a los que teníamos pre-pandemia, lo cual fue un desafío muy importante para nosotros porque fuimos bastante afectados en estos indicadores durante ese periodo. En cuanto a la participación de los estudiantes, que también es uno de los focos principales de esta gestión, vemos que tenemos participación significativa de ellos. En cuanto a las jornadas de inicio, durante el año 2024 asistieron más de 21.000 estudiantes. En la Feria de Asesoría Académica, que se desarrolló hace algunas semanas atrás, más de 22.000 estudiantes participaron haciendo consultas respecto de su avance curricular y pidiendo recomendaciones de qué asignaturas inscribir y cuándo hacerlo durante el siguiente periodo. Tenemos más de 1.500 atenciones de salud mental al mes, 3.800 estudiantes que han participado en sesiones para técnicas de estudio y en el Centro Virtual de Aprendizaje, más de 41.000 estudiantes que han tenido una beca, que han accedido a becas de materiales y de emergencias, eso durante el primer semestre de este año. También más de 3.000 estudiantes que han participado en talleres laborales, así como también estudiantes que han participado en asesorías laborales y más de 10.000 estudiantes que han participado en la semana laboral. Por lo tanto, vemos que la información está llegando a los estudiantes y ellos están accediendo a los distintos beneficios y apoyos con los que cuenta la institución. Finalmente, ¿cuáles son los desafíos que vemos para seguir adelante? Creemos que uno de los desafíos es que persiste, ¿cierto?, la problemática de la salud mental. Esto es en la población general, pero vemos que los jóvenes y especialmente quienes están en la educación superior se han visto especialmente afectados. La presión académica, las brechas asociadas a la pandemia y también la incertidumbre laboral han acrecentado estos problemas y por lo tanto debemos seguir trabajando en la prevención y en la promoción para que los estudiantes puedan estar más enfocados en su proceso académico. Por otra parte, también vemos como un desafío la conexión con nuevas generaciones, entendiendo que es difícil motivarlos, ¿cierto? Tenemos que ver cómo comunicarnos con ellos y que esto sea lo más efectivo
para poder movilizarlos al ingreso y a poder acceder a los distintos servicios con los que contamos. Y finalmente, seguir trabajando en la participación docente, pues ellos tienen un rol muy cercano a los estudiantes dentro del aula que les permite acceder a información cualitativa que es relevante para poder gestionar de mejor manera a los estudiantes. No obstante, es importante mencionar que dentro de la educación técnico-profesional los docentes tienden a no tener jornada completa, ¿cierto? Porque también están vinculados al mundo laboral y por lo tanto es un mayor desafío que ellos puedan participar en la gestión de la progresión de los estudiantes. Solo quisiera terminar con este mensaje que es lo que nos ha movilizado a nosotros como institución, y es entender que la progresión de nuestros estudiantes es trabajo de todos, y esto es una invitación para que podamos trabajar colaborativamente dentro de las instituciones para el acompañamiento de los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Ahora es el momento de la conversación, por lo que invitamos a Cristóbal Silva a tomar la palabra para iniciar el espacio. Bienvenido, comisionado Silva. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, quiero en primer lugar agradecer la disposición y la contribución de Jimena, de Andrea y de Sebastián con sus presentaciones y para enfrentar este tema. Fíjese que el tema me trae a recuerdo una expresión muy frecuente de la recordada y principal impulsora del establecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad en nuestro país, que fue María José Lemaitre. En la época en que se empezaba, estamos hablando casi 20 años atrás, a hablar de aseguramiento de la calidad y establecer estas capacidades, ella usaba esa expresión para referirse a esta aproximación de este tipo de temas, como el de la retención, desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad, pero desde la perspectiva de las instituciones que se iniciaban, con esa expresión, prometer poquito para cumplir poquito. Y cuando hoy enfrentamos el análisis de estas variables y conocemos la experiencia de una institución que se ha hecho cargo de esto, estamos viendo en una perspectiva de cómo ha ido evolucionando y desarrollándose y consolidándose el sistema de aseguramiento de la calidad de nuestro país, que es el desarrollo de las capacidades de las propias instituciones que lo integran, de hacerse cargo de sus propósitos, y hacerse cargo significa hacerse cargo de los resultados, no solo de las oportunidades. Y eso es un punto muy significativo en el subsector técnico-profesional, los institutos profesionales y el centro de formación técnica, en la medida en que, como su propósito es la habilitación para el trabajo, regularmente no son selectivos y al desarrollar experiencias de aprendizaje tienen que hacerse cargo de realidades más complejas de alumnos que no solo se dedican a estudiar, sino que o tienen que atender las obligaciones de una familia o tienen que trabajar. En muchos casos, lo que podríamos decir en forma previa a la consolidación de un sistema de aseguramiento de la calidad de las instituciones, el tema se justificaba en esta lógica de que tiene, por cierto, una buena lectura, de ofrecer oportunidad de acceso a la educación superior a quien normalmente no la tenía. Entonces,
por decir, el beneficio proveído por la institución de educación superior alcanzaba a esta buena disposición de atender a personas que tenían condiciones menos favorecidas. El aseguramiento de la calidad supone hacerse cargo de la realidad de lo que se propone, no solo como ofrecer una oportunidad, sino que mostrar el oficio, la capacidad institucional de llevar esa oportunidad a una realidad. Y la realidad se expresa concretamente en el ingreso, la titulación y luego la inserción laboral, porque estamos hablando de formación para el trabajo. En esa lógica considero muy interesante las contribuciones que hemos recibido en este caso, tanto en la perspectiva de diagnóstico, como un médico tiene que hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento, de la gestión, de la construcción de una cultura institucional para la gestión de estos problemas, no solo conocerlos para explicarlos, sino gestionarlos, y la experiencia concreta de una institución que se lo ha tomado en serio y que está mostrando resultados significativos en el área. Me gustaría partir para motivar la conversación con una pregunta en el mismo orden de su exposición, una pregunta para Jimena. ¿Qué elementos a considerar en la gestión estratégica, o sea, para la definición de propósitos, objetivos, seguimiento, control, indicadores, etcétera, o sea, para la gestión estratégica, que faciliten la construcción de esta cultura institucional de contención en todas las dimensiones de la organización, que permitan anticipar y hacerse cargo de forma apropiada de estas microdecisiones que gatillan o la persistencia o la deserción. De este análisis integrado, ¿cuáles podría rescatar así como variables a considerar en la gestión? Gracias por la pregunta. Yo creo que son distintas partes del funcionamiento de la institución que son relevantes, por no decir todas quizás, pero para nombrar algunas, yo creo que el tema de levantamiento de información sobre los estudiantes en tiempo real, que no sea solamente en un tiempo estático, un poco de la mano también de lo que mencionaban mis compañeros de panel, contar con canales para poder ir actualizando la situación de los estudiantes, considerando estos distintos contextos en los que ellos están situados, que no solamente son estudiantes. Obviamente todo lo que es el sistema de apoyo institucional que tiene la institución también es obviamente como uno de los puntos principales en relación a la gestión de la persistencia, no el único, pero es como lo que está más abocado a esto. Y ahí es importante poder reflexionar también si es que efectivamente se está logrando poner al estudiante al centro como el principal motivo, y si en el fondo dialogan también, o si que colisionan las distintas partes de la estructura y de los sistemas de apoyo. También hay algunos aspectos que hemos nosotros recabado en la labor del Núcleo Milenio, experiencia estudiantil, que son aspectos muy centrales también de la experiencia y por lo tanto tienen que ser revisados desde la mirada de la gestión de la persistencia en particular. Por ejemplo, las prácticas profesionales son instancias cruciales para los estudiantes. Las instituciones técnicas tienen este mayor componente práctico también. Entonces, revisar los procesos, cómo se están abordando las prácticas, cómo se apoyan los estudiantes también para conseguir esas prácticas, qué labores también se les están pidiendo durante las prácticas profesionales, si está vinculado con su progresión, con el momento en que están ellos como estudiantes dentro de la progresión estudiantil, este diálogo también que tiene que ver con las contrapartes institucionales de las prácticas profesionales. Eso también lo tenemos como conocimiento de otros estudios, pero que sabemos que es muy, muy importante en la experiencia. En la medida que es importante
en la experiencia estudiantil, va a ser importante también en la persistencia. Por supuesto, la cultura institucional en general, obviamente no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, pero este alineamiento en que no solamente se pone el estudiante al centro dentro de las unidades de apoyo, sino también en ámbitos más de lo que es la docencia. Lograr ese alineamiento es fundamental para poder aportar a la persistencia, que no sean iniciativas tan aisladas o que sean quizás más de contención en un lado, pero quizás no en otro. Hacer esa reflexión institucional también sería importante para poder controlar la gestión, para poder ver si la gestión está orientada a los resultados que se esperan y no solamente centrarse en los indicadores finales de desempeño o de persistencia. Eso sería mi respuesta por ahora. Muy, muy interesante. Muchas gracias por tu respuesta. Estimulante, que abre varios frentes de análisis y de gestión. Sebastián, me gustaría preguntarte a propósito de la experiencia, ¿no es cierto?, que desarrollaron ustedes de aplicar este cuestionario de persistencia en el college, diseñado para un contexto americano, ¿no? Lo aplicaron en el caso de entiendo, una universidad privada no selectiva. Perfecto, sí. ¿Qué elementos resultaron así como, no sé si tan significativos como hallazgos, pero por lo menos se relevaron como interesantes en la lógica de la aplicación a decisiones que pudieran ser más efectivas, en el caso de la universidad que analizaron? Perfecto, sí. Bueno, como mostraba en la presentación, efectivamente, el hallazgo primero, y era parte de la hipótesis de trabajo, era que de alguna manera abrir la caja de Pandora de variables de integración y psicosociales, de alguna manera permite justamente meterse en la caja negra. O sea, yo cuando preparamos este estudio, que es mi tesis doctoral, leímos mucha literatura y efectivamente los parámetros que se utilizaban eran regularmente los mismos. Entonces, generalmente veíamos que había no explicada una varianza importante que no sabíamos dónde estaba. Entonces, de alguna manera, leyendo, informándonos, etcétera, llegamos a la conclusión de que probablemente la literatura nos indicaba que este tipo de variables de integración, de este cambio de cultura educativa, etcétera, nos iba a permitir entrar justamente a desentrañar esa parte que no estaba siendo explicada por variables académicas o económicas de los estudiantes, ¿sí? Como mostré justamente en la aplicación, esta aplicación web, efectivamente lo más predictor para esta muestra, esto es el estudio acotado, o sea, uno no puede sacar conclusiones generales de esto. Por supuesto, lo que nos queda más claro es que, de todas maneras, el desempeño preuniversitario de los estudiantes sigue siendo muy importante. Eso, a ver si acá muestro, porque puede ser relevante. Aquí. ¿Sí? Aquí está el resultado de la regresión, ¿sí? En que se aprecia de alguna manera el peso de cada una de las variables. Acá en esta columna de significancia, de alguna manera, que tiene que ser menor a 0,05, etcétera, de alguna manera se muestran las variables que son más relevantes, ¿sí? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, la nota de enseñanza media y el puntaje promedio de la PSU en ese tiempo, la prueba de admisión, sigue siendo muy relevante. De hecho, en el modelo, en la app, para el stakeholder que lo vaya a utilizar, le pongo asteriscos. Cuando es altamente significativa, casi al cero, eso tiene 3 asteriscos, es decir, esa variable en particular mueve mucho la aguja. Y después hay dos asteriscos que no mueven tanto, y después algunas que no son significativas, que están en el modelo, pero en realidad no mueven en la predicción de la deserción. Entonces, como conclusión primero, es que las variables tradicionales de desempeño académico sí siguen prediciendo fuertemente la deserción o el abandono,
Y en relación a las variables del cuestionario, ¿sí? Lo más relevante de las 10 dimensiones que vimos es que lo que tiene que ver con compromiso de los estudiantes es fundamental. De hecho, como acá se aprecia, las dos variables que son más significativas y que tienen una mayor incidencia en esta ecuación logística son justamente el compromiso con la institución y con el grado. Es decir, cómo los valores de la institución me representan, o yo estoy de acuerdo con ellos, por su tradición, por sus principios, etc. Y el otro fuerte componente es el compromiso con el grado, es decir, con esta es la carrera que yo quiero finalizar. Eso, por supuesto, nos encontramos con, eso no está refrendado acá porque esto es muy cuantitativo, pero cuando hacíamos la aplicación de estos instrumentos, conversamos con los estudiantes y salían cosas que, por supuesto, no se percibieron acá, pero son súper interesantes de tratar, como cosas que decía el estudiante, alguien, a mí me gusta la carrera, estoy estudiando Derecho, por ejemplo, pero siento que, o sea, tengo un fuerte compromiso con el grado, pero siento que esta no es la institución que a mí me acomoda. Siento que de alguna manera no es tan exigente como yo quisiera, o su tradición, su historia, sus principios no comulgan con lo que yo creo. Entonces, de alguna manera, a pesar de que mis notas, mi desempeño, o sea, a pesar de que todos los indicadores dirían que yo no debía abandonar, de alguna manera sí él lo pensaba hacer ya tempranamente, porque de alguna manera su compromiso con la institución era baja y tiene una fuerte implicancia. Entonces, valorar eso, eso fue como lo más saliente, de alguna manera confirmar que las variables tradicionales de desempeño académico son importantes, pero que de alguna manera estas variables de acomodación a la nueva cultura universitaria o terciaria también juegan un rol importante para explicar justamente la sesión en casos que aparentemente no debería producirse. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante y sugerente la aplicación del cuestionario con la información que relevaba como una herramienta para gestionar el tema. Me gustaría preguntar a Andrea ahora, tratándose de una institución grande, compleja, con multiplicidad de sedes, con muchas sedes, ¿qué desafíos se ha presentado a la implementación de este modelo en contextos en que no son solo una comunidad de profesores, directivos y alumnos, sino que son múltiples comunidades que tienen la diversidad natural, además de la diversidad geográfica, digamos, con las realidades distintas? ¿Qué desafíos les ha presentado y cómo los han enfrentado? Muchas gracias por la pregunta. Sí, creo que uno de los principales desafíos o los más iniciales fue la articulación entre distintas áreas y tener información compartida por todos. Muchas veces, y creo que habló Jimena un poco de eso también, como esta cultura como más tradicional de siglo genera que yo conozca, por ejemplo, los programas o los acompañamientos que corresponden a mi área. Y con esta estrategia nosotros lo que hacemos es que los apoyos son para los estudiantes y todos debemos conocerlos, por ejemplo, para poder llegar con esa información y que no se genere que me pregunte a mí, yo le digo que tiene que ir a la otra área, que en esa área le van a decir, ¿cierto? Que en el fondo sea lo más fluido posible ese flujo. Por lo tanto, creo que uno de los habilitantes y que ha sido un desafío es que nos articulemos de mejor forma, que todos tengamos al estudiante en el centro y que tengamos información compartida. Y para eso hemos dispuesto de varios mecanismos. Nosotros hacemos lanzamientos anuales, por ejemplo, de lineamientos, capacitaciones. Como les comentaba, los docentes también tienen en el Centro de Formación Docente un módulo de inducción donde les entregamos esta información y ellos también entienden que es uno de los lineamientos institucionales bases para el acompañamiento de los estudiantes. Con administrativos también lo hacemos. Y tenemos un espacio compartido donde está toda la información respecto de qué gestionar, cómo gestionar, qué ofrecer y cuál es el ecosistema de apoyos disponible. Y este es como un espacio compartido entre todas las áreas. Nosotros como área de progresión
enviamos a las distintas áreas, recopilamos, ¿cierto? Hacemos un catastro de todos los apoyos y les pedimos que nos validen, ¿cierto? Que nos den la información respecto de con quién contactar, en qué sede, cuál es el rol, y desde esa perspectiva la información está disponible y centralizada para las gestiones más locales. Entonces creo que eso ha sido uno de los desafíos más relevantes, pero que también, como comentaban acá dentro los panelistas, ha sido abordada de una forma bastante colaborativa y también con mucha participación tanto de las áreas centrales como de las sedes. Creo que eso ha sido lo que nos ha permitido el éxito del proyecto y que también permee dentro de la institución y tener la cantidad de gestiones que ustedes vieron de participantes dentro de los programas, y es porque recogimos también las buenas prácticas que ellos hacían y ven reflejado en esta estrategia el trabajo que hacían quizás de una manera más local. Entonces creo que la comunicación, el lineamiento y contar con información, la gestión del conocimiento, ha sido puntos cruciales para que esto pueda avanzar. Muy interesante, muy valiosa la experiencia que han desarrollado. Es bien valioso y la compartan, es que se aproveche estas capacidades para un aprendizaje compartido en toda la comunidad de las instituciones de formación técnico profesional. Muy interesante lo que nos ha contado. Ahora, ¿qué tal si vamos a las preguntas de los asistentes, del público? Correcto. Comisionado Silva, panelistas, hemos seleccionado una pregunta general y 3 preguntas, una para cada uno, de los que se realizaron a través de vía streaming. La pregunta general sería: dado el largo proceso de matrícula, de octubre a marzo, y que un gran porcentaje de estudiantes se retira antes del inicio de clases, ¿cómo es posible coordinarse para lograr fidelización y evitar una deserción temprana antes de marzo? Eso sería una pregunta abierta. Para Sebastián, producto que las variables no son estáticas son las de la encuesta. ¿Cada cuánto tiempo debería aplicar el instrumento? Para Andrea, ¿estos resultados incluyen en la modalidad online o se calculan aparte? Y si existe diferencia en los mecanismos implementados para presenciales y online. Y por último, Jimena, ¿quién se debería o quién se hace cargo de las mejoras o del seguimiento de los estudiantes? ¿Debería ser el área académica, financiera o calidad, o depende de la razón principal? Comisionado. ¿Qué les parecen las preguntas? Desafiante. ¿Alguien se interesa primero por la pregunta general sobre la deserción temprana? No puedo hacer nada, pero no sé si los demás también quieren complementar. Y después vamos a las preguntas particulares. ¿Sí? Sí. Es interesante la pregunta de este retracto, esta, podríamos decir, deserción muy temprana, que se da en muchas instituciones técnico-profesionales, que tiene que ver con ese espacio entre que se matriculan y de repente aparecen otras opciones y los estudiantes dejan la institución, incluso en algunos casos sin haber ido a la institución. Yo creo que ahí lo importante es, a veces no hay mucho espacio en realidad para poder fidelizar o poder generar estrategias. Yo creo que tiene que ver con el acompañamiento que se hace previo al ingreso. Hay que pensar que las decisiones que toman los estudiantes son decisiones que son procesos de largo plazo, son procesos que a lo mejor ya se podían intuir anteriormente y que después se canalizan, claro, en este retracto. Entonces también quizá en esa instancia de matrícula poder conversar más con los estudiantes, hacer algún diagnóstico en esta etapa, pensando que muchos de ellos quizás ni siquiera van a pisar la institución y al mismo tiempo tampoco a veces es tan fácil llegar, por ejemplo, a los establecimientos de educación secundaria. En el caso de la educación técnico-profesional es menos común que los estudiantes vengan directamente desde la escuela secundaria, a diferencia a lo mejor de algunas universidades. Entonces, el espacio que yo veo como más privilegiado sería el espacio precisamente de la matrícula, desarrollar alguna estrategia, algún monitoreo en esa fase,
donde los estudiantes puedan dar más información también sobre el mismo, sobre sus intereses, que los motiva a estar en esa institución, en esa carrera, y desde ahí quizás levantar algunas señales para poder gestionar antes de que sea demasiado tarde. Interesante. Sí, yo quisiera complementar porque, bueno, nosotros vivimos esas circunstancias y desde ahí lo que hemos generado es un sistema de información que se activa desde el momento de matrícula. Por lo tanto, por ejemplo, tras 2 semanas del momento de matrícula se envía una primera información que está asociada al semestre 0, por ejemplo, que es una instancia donde el estudiante puede cursar nivelaciones y podría hacer el diagnóstico y en caso de que le vaya bien, convalidar la asignatura y no ir a nivelación de matemática o de lenguaje, por ejemplo. Y socializamos eso tempranamente para que el estudiante ya vaya conociendo y acercándose inicialmente a la institución. También hay información respecto de las distintas áreas, de qué servicios y apoyos va a contar durante su primer año, y termina esta secuencia de invitaciones y de correos, ¿cierto?, con la invitación a la semana 0, ya que es la jornada de bienvenida de los estudiantes, donde se les hace una inducción, se les presenta la institución, esto ya es de manera física en la sede, y los distintos roles que los van a acompañar se presentan y tienen un acercamiento también con actividades de integración. Por lo tanto, creo que en ese espacio que va entre la matrícula y el inicio de clases también tenemos cierta información que podemos compartir para fomentar su sentido de pertenencia, también para que ellos se sientan ya más seguros para ingresar a la institución y que ingresen con una base también de cierta información que puede ser académica, pero también respecto de los apoyos con los que podrán contar. Sebastián, Bueno, ¿quería abordar acá? no. Mi pregunta como que no cabe, acá mi tema, porque efectivamente es un diagnóstico ya ingresado a la institución, o sea, habiendo vivido experiencias universitarias. Entonces, de alguna manera me parece un tema fascinante, porque yo también como profesor universitario vivo eso. Veo en marzo que hay una lista de estudiantes y después no aparecen. Entonces, yo sé qué pasa y es un tema súper importante, pero en particular para el modelo, obviamente, que tiene que ver con experiencias. De hecho, tiene un plazo de aplicación, no es en marzo, tampoco es en abril, cuando uno ya ha vivido el sistema universitario. Entonces, claro, no tendría tanto sentido. Vamos a tu pregunta, entonces, respecto de la frecuencia de aplicación de... Sí, esa es una súper buena pregunta. Efectivamente, el cuestionario, como lo acabo de comentar, por recomendación de los autores, con los cuales tenemos comunicación cercana, efectivamente se indica que debe tomarse una vez, preliminarmente, en mayo, o sea, como a mediados del primer semestre. Ahora, la información en tiempo real con la cual uno quiera nutrir el modelo, por supuesto que era arbitrio de cada institución. O sea, las variables que nosotros consideramos en este estudio, que eran cerca de 50, no están acá representadas porque simplemente no fueron significativas para este modelo. Por supuesto, cada institución puede tener sus propias variables, y también nosotros queríamos contar con ciertas variables por las cuales la institución no nos quiso suministrar. Por ejemplo, si el estudiante tenía o no hijos, si era cuidador de algún adulto mayor, de algún padre, etcétera, que sabemos que efectivamente va a permitir abrir aún más esta caja negra. Entonces, por eso quiero llegar a que efectivamente el modelo, construido sobre la encuesta, sobre el cuestionario, efectivamente, porque la información del estudiante preuniversitario, eso no cambia, o sea, no es dinámico. Hay información dinámica e información que no es dinámica, que es estática. O sea, todo el desempeño preuniversitario, eso es fijo. Y lo que sí puede ir efectivamente modificándose a lo largo del año o de los años de estudio son justamente este tipo de datos, de experiencias. Es decir, a lo mejor en el primer semestre, cuando yo contesté por primera vez la encuesta, no me sentía muy integrado con mis pares, pero a lo mejor en septiembre sí lo hago. Entonces, yo creo que es una súper buena recomendación poder aplicarlo principalmente en primer año, que es donde se generan las mayores tasas de abandono, iniciados o mediados de cada uno de los semestres, porque efectivamente uno puede además tener una foto, un video, de alguna manera 2 puntos de comparación, y efectivamente eso enriquece mucho el análisis. Es decir, hay cierto porcentaje de estudiantes que, de acuerdo a la primera foto de mayo, pudiera querer abandonar, pero parte de esos estudiantes, algunos se fueron efectivamente en primer semestre, pero parte de esos estudiantes mejoraron algunos de esos indicadores,
y eso ya es información súper valiosa. O sea, algo está haciendo bien la universidad, o no tan bien, respecto, por ejemplo, de la integración, etcétera, etcétera. Así que me parecería súper bueno poder tomar varias fotografías que nos indiquen justamente cómo lo está haciendo de bien la institución. ¿Sí? Perfecto. Bien interesante el tema. Andrea, si te parece, las preguntas sobre educación online. Sí. Bueno, comentarles que los indicadores de resultados que revisamos, en específico de retención y de aprobación, no consideran a los estudiantes online porque ellos tienen bimestres, mientras los estudiantes presenciales tienen semestres. Entonces, esos eran resultados semestrales. No obstante, respecto de la participación en los programas también son socializados y están abiertos a los estudiantes online. Ellos acceden también al programa de salud mental, al apoyo psicopedagógico y a todo el ecosistema de apoyo, por lo tanto, esos indicadores sí lo consideran. También mencionar que hay algunos indicadores especiales de seguimiento que están más orientados a los estudiantes online, que están dentro también del acompañamiento que se hace con ellos, que tienen que ver con su comportamiento dentro del LMS institucional. Por ejemplo, su participación en foros, la carga de evaluaciones dentro de ciertos tiempos, el ingreso a clases, cuánto tiempo pasan en las clases o revisando las cápsulas, por ejemplo, que son indicadores específicos que se puede hacer seguimiento en ese grupo. ¿Ya? No obstante, respecto de la pregunta específica, los resultados de participación los consideran, mientras los de gestión de resultados específicos, no. Era interesante también lo que están enfrentando. Jimena, ¿qué te parece la pregunta sobre el área de destacar los temas? Sí, claro, quizás la respuesta no, yo creo que va a depender un poco de la estructura de cada institución, pero yo creo que más allá de quién esté a cargo específicamente del seguimiento estudiantil, que puede ser a nivel muy local, a lo mejor de la unidad académica, de la facultad, o quizás también desde el punto de vista más estratégico institucional, quizás en la secretaría académica. Pero este tipo de información es relevante para todas las unidades, para todas las partes de la institución, para el institucional, por supuesto, para las mismas unidades de sistemas de apoyo también, algunas unidades que se llaman el déficit estudiantil, hay distintos nombres también ahí dependiendo de cada institución. Más allá de quién esté a cargo, diría yo, tiene que ver más que nada el mensaje que nos viene de la literatura y de lo que estuve presentando, es más bien que independiente de quién esté a cargo, lo importante es que el esfuerzo sea mancomunado y que esté coordinado entre las distintas partes para las cuales este tipo de gestión o este tipo de información también es relevante. Lo que pasa con los estudiantes, la progresión de los estudiantes, la reflexión es importante para temas de acreditación también, o para el tema financiero, claramente también es relevante la información y, bueno, el progreso estudiantil propiamente tal. Entonces, independientemente de la unidad que esté a cargo, que probablemente sea unidades más dedicadas a los estudiantes, ver esos progresos, esos indicadores, sin duda es un aspecto que es transversal a toda la institución y afecta también a los indicadores globales, de acreditación, etc. O sea, ahí yo devuelvo un poco la respuesta pensando en que es difícil poder aislarlo tanto, independiente de quién esté a cargo, es un aspecto que afecta a todo el funcionamiento de la institución y en la medida que sea más colaborativo va a poder también tener un resultado más positivo en la retención de los estudiantes. Entonces, el área que tenga más capacidad de incluir en toda la organización. Podría ser un buen candidato. Muy bien, muchas gracias. Tenemos más preguntas, estamos ya en tiempo ya. Bueno, yo por mi parte quiero agradecerles de nuevo el aporte que están haciendo al compartir su experiencia en la gestión, pero también la investigación que están haciendo, considero muy valiosa, y el tiempo que han dedicado en esto, y instarlos a ustedes que están en el tema de investigación a aportar insumos aquí a las decisiones que tienen que tomar las instituciones.
Muchas gracias a todos. Y a la audiencia por la atención que ha puesto en este tema que es tan vital para el aseguramiento de la calidad en todas las instituciones técnico-profesionales.